Buenas noches, muchachos. Disculpen que me había atrasado un poquito tratando de conectarme. Voy a iniciar entonces con la sesión. Estoy a las 7:03. Voy a iniciar dando los contenidos que se van a desarrollar el día de hoy. Dentro de los contenidos sabemos que habíamos estado trabajando a Darío periodista, ¿verdad? Recuerden que en la sesión anterior hablábamos de toda las acciones y cómo también funcionó Rubén Darío como diplomático en cada uno de los lugares donde él se encontró. Entonces, el día de hoy la sesión que trabajaremos es Rubén Darío y su obra, pero hoy esta vez vamos a trabajar exactamente. En la clase pasada trabajábamos con Azul, les hablaba de los cuentos de Azul, les hablaba del Rey Burgués, les hablé de El Palacio del Sol, de la Canción del Oro. El día de hoy voy a hablar específicamente de la segunda obra de Rubén Darío que lo lleva a la máxima, ¿verdad? Cumbre como modernista. Es la segunda obra de él que fue en 1896, específicamente en Argentina. También quienes necesito que visualicen un video sobre la obra de prosas profanas, que lo hace un catedrático de la UNAM, que es del Departamento de Lengua y Literatura, es el profesor Ignacio Campos. Luego tenemos una lectura sobre el contexto, características y temas de la obra de prosas profanas. Hay un video complementario muy especial de prosas profanas, pero bueno, estaríamos, supongo, nosotros tratando de saber qué es realmente prosas profanas. Desde el momento en que encontramos la palabra, supongo que ustedes van a pensar qué es eso de profano. Pues lógicamente lo profano es lo no religioso, aquello donde Darío fue muy criticado, pero sin embargo es donde Darío se da a conocer como hombre. Además de aquella sensación del hombre cuando da a conocer su, su muestra prácticamente, diría yo, de solidaridad contra la clase explotada, que era lo que me manifiesta Azul. Aquí vamos a encontrar a otro Darío. Encontramos a un Darío, específicamente Darío hombre, el hombre normal, ¿no? Que vive todos esos momentos de pasión, de sentimientos en la edad específicamente, exactamente a la edad de 20, 21 años, donde él se encuentra y él publica su segunda obra literaria, que también lo mantiene dentro de la cima y es prosas profanas. Específicamente vamos a encontrar poemas, como les decía, y sin embargo nos vamos a dar cuenta que en este libro de prosas profanas, él hace alusión a la mujer, al sensualismo de la mujer como tal. Entonces, para continuar, acá tenemos video complementario, un análisis métrico de lo fatal de Rubén Darío. Tenemos también el poema de Sonatina y tenemos esta pregunta por Estela, perdón, que es otra lectura complementaria. Cuando él habla del poeta pregunta por Estela, específicamente vamos a hacer mención a esa Estela que específicamente fue la segunda esposa de Rubén Darío. La primera esposa, perdón, que es la Rafaelita Contreras, salvadoreña, ese era su seudónimo. Entonces, vamos a conocer donde Darío sufre una desilusión amorosa. En este poema se ve reflejado cuando él, luego de andar en sus viajes o en sus giras literarias, él pierde a su primera esposa. Y cuando él regresa a San Salvador, le dicen de que específicamente su esposa ha muerto. Él, lleno de dolor, se va a la tumba, guardan sus restos, y él habla en ese momento con el cisne y le hace la interrogación. Recuerden que uno de los temas y a quien más utiliza como símbolo es el cisne. Entonces lo vamos a ver aquí. Entrando un poquito en materia, les comparto, no sé, ¿están visualizando pantalla, muchachos? Sí, profe, sí. Gracias. Esto, como les mencionaba, se publica en Buenos Aires, Argentina. Cuando él se encuentra en ese contexto, nace prosas profanas, se encuentra cerca del puerto. En ese momento se relaciona con Europa, pero él ha absorbido todo lo que tiene que absorber para poder escribir. Llega a tener un gran poder en la parte política. ¿Por qué en la parte política? Si bien sabemos que Darío se movió desde la parte política y social cuando hizo sus momentos de embajador
político, social y la parte económica. En Buenos Aires él trata de monopolizar y con eso hace que se dé el triunfo con los comerciantes importando y exportando en el mundo capitalista. Eso es exactamente lo que está pasando ahí en ese momento. El 13 de agosto de 1833, Darío dice que pasea por primera vez por las calles de Buenos Aires con aire universal más que de moderno. Llega como cónsul de Colombia. ¿Ves? Esta es la parte donde les digo que es la parte donde él sigue sus influencias, ¿no? Como cónsul enviado por los diferentes países donde él fue nombrado, a secretario particular. Ya Rubén Darío es conocido en la capital de La Plata porque dice que de 1889 la nación lo había nombrado corresponsal. ¿Por quién? Pues por el prócer chileno José Victorino Lastarria. En ese año es un año de máxima creación literaria, es el año de Verlaine, de los coloquios de los centauros, de publicación de los raros, que es una de las obras de Darío, que lo mencioné en la sesión pasada. En esa fecha se da la edición de Prosas Profanas, impreso a fines del año, pero que circula en el año de 1897. Independientemente que se termina la edición en 1896, se comienza a circular hasta en el año de 1897. Sucede cuando él se encuentra en Buenos Aires. Luego, ¿por qué él realmente se llama prosas profanas? Y era lo que yo les estaba mencionando. El término prosa se empleaba en la Edad Media, en la edad donde prácticamente se centra al hombre como el único ser, ¿verdad? Para referirse a en homenaje a los santos, pero independientemente que sea la Edad Media, al hombre también se ubica Dios, que es una época donde se hace referencia, la mayoría de los poemas están dedicados a los santos. Con ese pleno conocimiento que tiene Darío, titula su segundo libro, Prosas Profanas, o sea, poemas profanos, porque son poemas de educación medieval que abordan temas del mundo y no religiosos como en la Edad Media. Luego tenemos la influencia de prosas profanas. La influencia que predomina específicamente en la obra de prosas profanas son las dos escuelas literarias que Darío utilizó, como es el simbolismo y el parnasianismo, que son las escuelas francesas. En este proceso creativo, en la primera edición de prosas, se da en el 1996, ya se conoce en Buenos Aires, lo ha conocido como en la imprenta porteña. La edición tuvo un tiraje de 500 ejemplares, esta primera edición de 1896, aunque lógicamente no se logró distribuir hasta en enero de 1897, y fue pagada por Carlos Vega Belgrano, que era el patrocinador y amigo de Darío, que en ese entonces diario El Tiempo. A mi juicio, dice, este es uno de los que escribió Carlos Túnez, y a la espera de nuevas investigaciones, el apoyo que encuentra Darío, lo hace en Buenos Aires, y el sufragio de su libro Vega habrá de explicarse dentro del mundo oculto de la masonería. Específicamente hay que ubicarse en este término de masonería. ¿Qué significa eso? Que Darío perteneció, como lo muestran algunos de sus poemas, y su temprana amistad con masones como Eduardo de la Barra, José Victorino Lastarria, que eso los había mencionado, o el mismo Bartolomé Mitre. Manuel Mantera en 1899, no 1900, ya demostró cómo Darío se inicia formalmente. Voy a hacer corrección porque a veces ustedes consultan esto y hay errores. En 1889 ya demostró documentalmente cómo Darío fue iniciado en la masonería. De los 33 poemas, pero ya antes que había estado en contacto con el mundo masón, de los 33, 10 de ellos fueron escritos en 1889 y a la llegada a Buenos Aires en agosto de 1893. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Y dígame, Ay, disculpa la molestia. oh, tranquila, Primero, están. primero, buenas noches. Buenas Y noches. en segundo, profe, por ejemplo, yo, o sea, yo me considero poeta, tal vez no soy reconocida a nivel, nadie me conoce, pues, pero, o sea, yo lo siento en mi corazón y me identifico y siento mucho cuando usted está leyendo los poemas de Darío, a mí se me eriza mucho la piel. ¿Me entiende? Yo tengo ese sentimiento acerca de la poesía, cuando la escucho, no sé, la siento muy en el fondo, muy en el alma. Pero
yo le quería preguntar, cuando una persona, así como Darío, un poeta, un escritor, va a convertirse pues en lo que es y va a publicar un libro, así como Azul, esa persona tiene la obligación de explicar a qué se está refiriendo, porque cómo uno va a entender si, por ejemplo, habla en metáforas, si habla como el que usted nos decía que Azul se veía algo un poco, y un poco así, que la gente lo veía, un libro común y corriente, pero de pronto uno que hicieron un análisis se dieron cuenta de que Darío ya estaba politizando muchas cosas, hablando de las cosas buenas, de cómo unos tenían dinero, de cómo otros carecían, y eso usted decía que hubo un hombre que, bueno, unas personas que estuvieron analizando y ahí se dieron cuenta de que él estaba metiéndose mucho en cosas así con la gente de dinero, pues haciendo como, ay, Una usted había dicho, denuncia, es una denuncia correcto, social. una denuncia social. Entonces, ¿cómo estas personas llegan a esa conclusión de que este libro no es cualquier cosa? Él está a través de metáforas, de cuentos, de esto, de lo otro, nos está llevando un mensaje. ¿Cómo logra percibir el lector eso? Eso lo hacen a través del análisis crítico. En ese caso, cuando hacen el análisis crítico de la obra, pensaron, cuando lo vieron superficialmente, creían que era una copia de Víctor Hugo, que escribió por el arte, que es otro nombre como Azul. Sin embargo, cuando ya entran en profundidad y van haciendo el análisis, se dan cuenta que no es cualquier libro. Entonces usted dice, tiene el autor que explicar, no específicamente. Cuando existen críticos literarios que lo conllevan a uno a ubicarse de qué tratan los libros, porque creo que todos lo hacemos, para conocer un poquito el trasfondo del libro, lo primero que tenemos que analizar es el contexto histórico-social donde se desarrolla la obra como tal, para poder entenderlo. De igual forma, el estilo que presentaba Darío, a través de sus metáforas, a través de las escuelas, que es lo que estoy mencionando, que es el parnasianismo y el simbolismo, que uno tiene que ver con la forma y el otro tiene que ver con el fondo del poema, entonces eso le va dando una particularidad especial. Me llama la atención porque lógico, usted dice, yo a mí siento que me da escalofrío cuando usted me lo lee, claro, porque nosotros sentimos la poesía y cuando nosotros sentimos la poesía, nosotros vamos a sentir ese sentimiento que prácticamente nos va induciendo a conocer un poco más de algunos estilos literarios. Y me gusta cuando usted me dice, yo no soy muy conocida. Creo que lo primero que tenemos que conocernos es nosotros mismos. Bien, entonces el segundo paso es darse a conocer. Después tal vez me escribe al privado, yo le voy a dar algunas páginas donde están varios escritores que poco a poco se van dando a conocer e intercambian sus poemas. Después me escribe al privado para hablar de ello. Muchas gracias por su explicación y gracias por todo, profe. Bueno, igual por usted, por su participación. Entonces les mencionaba, cuando ya Darío había visitado Nueva York, lógicamente había viajado a España como delegado de la delegación de Nicaragua para las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento. Había pasado unos meses en París, había andado aquí, había andado allá como embajador y finalmente había desembarcado en Buenos Aires ese año, el 13 de 1993, en condición de cónsul, gracias a la ayuda de su amigo, el expresidente colombiano Rafael Núñez, quien algo después moriría Darío su cargo. Mira, déjame preguntarle ahorita entonces. Ok, entonces nos damos cuenta que cada una de las formas en que Darío se va insertando dentro de lo que es la literatura y acá, lo va consiguiendo a través de las relaciones que tiene con diferentes personas que ejercían cargos políticos. A lo mejor si no le hubiesen dado la oportunidad a Darío no hubiese llegado tan largo, ¿no? Y además de eso, conocer el fondo, lo que era su poesía y darle la oportunidad de manifestarla, pues fue muy gratificante para él. Siguiendo con esto, ya les mencionaba por qué se llamaba Azul, Darío deslumbra en estas sociedades con cada uno de sus versos. En septiembre de 1887, cuando él llega a la capital, él recibe un premio que es directamente el canto épico a la gloria de Chile. Esta es una de las preguntas que tienen en el sistemático. El dinero obtenido por el galardón le sirve para satisfacer su gusto mundano capital. Era lógicamente vestir con elegancia. En la oficina del periódico
Sus compañeros sonríen al verlo desplegar con ingenuo exhibicionismo el flamante pañuelo que integra su atuendo. Esto lo va narrando Edelberto Torres. Bueno, y aquí vamos conociendo parte, el intelectual Victorino Lastarria fue uno de los jueces que premiaron al canto épico a la gloria de Chile. Aquí hablando un poquito de Azul, ¿verdad? También, aquí hay un poquito de Azul. Acá, mencionándolo, la otra parte que me interesa que la conozcan, al llegar a Buenos Aires, ¿cuántos años tiene Rubén? Tiene 26 años y en la capital argentina encuentra una tradición favorablemente abierta para desarrollar sus intereses estéticos y poéticos. Ahí Darío alterna la composición de sus poemas con la redacción de los artículos en prosa. Entonces, la parte de la vida periodística la va insertando en la parte literaria, que luego constituiría también el volumen de 1896, titulado como el Libro de los Raros. Ya les mencionaba que este Libro de los Raros son poemas, poetas muy reconocidos. Darío los menciona en ese libro y está cada una de su análisis que él hace de ellos. Eso trata ese libro Los Raros. De esta parte de la vida de Darío ya han dado buena cuenta los biógrafos y dice que, así como otros comentaristas y estudiosos, entre ellos, y por citar algunos, y aquí se mencionan algunos, este libro de prosa profana va a mostrar al Darío de intereses muy poemas en torno a la poesía misma y al poeta en libertad y en torno al amor, al pasado, al paganismo y al cristianismo. Él va destacando, destaca en algunos casos la aristocracia del poeta, visto como un guerrero, la originalidad, la personalidad del artista, que se simboliza frecuentemente por el cisne, y era lo que les decía, así en poemas como El cisne o La fuente, o la idea del poeta en soledad, en busca interiorizada de sí mismo, como otro poema que se conoce como Yo persigo una forma. Y este poema que muestra prácticamente el erotismo, que es igualmente clave en este libro, bien por vía del culto a la feminidad, así en Era un aire suave. Y este en Era un aire suave es un poema que dice, eh, era un aire suave de pausados giros, dice este poema, prácticamente se lo dedica a la mujer, aquella mujer coqueta que a veces se va dando a conocer a través de su comportamiento. Y es uno de los poemas representativos. Entonces, en este poema, de Era un aire suave, de pausados giros, poema, helada armonía ritmaba sus vuelos, e iban frases vagas e tenues suspiros entre los sollozos de los violoncelos, dice. Y aquí menciona sobre la terraza, junto a los ramajes, diríase un trémulo de lirias eolias, cuando acariciaban los sedosos trajes, sobre el tallo erguidas las blancas magnolias. Escuchen acá, la marquesa Eulalia, risas y desvíos, da lo mismo para dos rivales, el vizconde rubio de los desafíos y el abate joven de los madrigales. Al oír las quejas de sus caballeros, aquí está la coqueta, ríe, ríe, ríe la divina Eulalia, pues son un tesoro las flechas de Ero, el cinto de Cipria, la rueca de Onfalia. Ay de quien sus mieles y frases recoja, ay de quien del canto de su amor se fíe, con sus ojos lindos. Y la divina Eulalia ríe, ríe y ríe. Entonces, aquí prácticamente nos vamos a dar cuenta la figura de la mujer, la parte erótica, eh, la expresión del alma humana, y también lo vamos a encontrar en Sonatina. El color como fundamento amoroso. En otro de los poemas está Lava los ojos negros de Julia, el amor y la muerte, por un sexualismo cultista que está en este poema y alterna como en el mismo título del libro de sacralidad y profanidad. El tema del pasado, que ya es anunciado en el prólogo del libro, se observa como una aspiración y presencia respecto al del siglo XVIII, que se titula En un aire suave y lo menciona. Pues. Ahí de alguna manera se ve el contexto. Luego tenemos, hace una evocación al pasado de España y lo hace en la época medieval con las cosas del Cid. Lo pagano y lo cristiano se alternan con frecuencia mediante la parte mitológica, y aquí está el poema muy marcado, optimismo, que es el coloquio de los centauros. También por el contraste de la carne y el espíritu, Responso a Verley es uno de los poemas, y en prosas profanas algunas de las conocidas composiciones de Darío, que también desde una perspectiva estilística, toda una variedad de ejemplos de libertad, desde la parte estrófica y en la parte del sonido. Entonces, poco a poco nos vamos a dar cuenta del sonido, como lo mencionaba, de la parte, voy a mover esto un poquito para ver si se los puedo
Aquí está. Algunas de las más conocidas, dice, se contienen estilística, toda una variedad de ejemplos de libertad y la parte fónica. Se constata la presencia del verso libre, abriendo el camino a la modalidad versal, tan empleada en toda la poesía del siglo XX. Ya estamos prácticamente de cara al siglo XX. Aquí quiero darles a conocer, dice que también es recurrente en este libro el empleo de los versos de 11 sílabas, que son los endecasílabos, especialmente el cervantesio en busca de lo musical, así como el alejandrino. En prosas profanas recoge de romances con versos de 12 sílabas, alejandrinos de 14, sonetos con versos de 6, 8 y 11, 14 sílabas. Entonces nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos a ese Darío con las nuevas estructuras rítmicas en el poema. Por todo ello, en fin, Prosas Profanas va más allá que Azul en la renovación poética de la lengua española y supone uno de los más altos logros de la trayectoria poética dariana. Dentro de las características de Prosas Profanas, vamos a encontrar la primera característica, que es el eclecticismo. Darío presenta su propio estilo acá. Y cuando menciona que presenta su propio estilo, a dar a conocer la parte personal, la parte individual y la parte personal, que creo que eso es el estilo de él. No es parnasiano ni simbolista, sino que es modernista puro. Luego tenemos la parte de la musicalidad, donde él plasma en sus versos llenos de gran musicalidad y los recursos los logra, los maneja de forma esplendente al uso de la rima, las aliteraciones y las rimas internas. También vamos a encontrar como una de las características las innovaciones métricas. También trabaja sin rima ni medida fija. ¿Qué temas aborda Prosa Profana? Que creo que es importante que conozcan. La mujer y el amor con sus matices. Ahí vamos a encontrar únicamente. Luego vamos a encontrar la parte erótica, vamos a encontrar la parte de la preocupación metafísica, vamos a encontrar la parte mitológica y vamos a encontrar el arte y su relación con el mundo del universo. Entonces, cuando hablamos dentro de lo que les había presentado en la primera diapositiva, que estaba el análisis del poema Lo Fatal, y conociendo un poquito, nos vamos a explicar con ese Darío que se menciona en Prosas Profanas cuando él ya se siente que va diciéndonos, prácticamente reconociendo que ya su estancia ya es muy cerca, y lo vamos a encontrar en Lo Fatal. En Lo Fatal él hace alusión a la vida como tal, a la vida que ha vivido, ¿no? A la parte que ha recorrido, todo ese camino que lo ha conllevado a vivir plenamente. Entonces, en Lo Fatal, él dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, aquel árbol que apenas siente, más la piedra dura que es la parte inerte, porque esta, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser, dice, aquí está la parte de la reflexión, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. En otras palabras, él narra el presente, el pasado y el futuro en este poema, y el espanto seguro de estar mal y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y sufrir por la vida hoy. Sufrir por la sombra es el pasado y por lo que no conocemos es el futuro. Y apenas sospechamos, porque nadie sabe hacia dónde vamos, ¿verdad? Y la carne que tienta, aquí está la figura de la mujer, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus ramos, aquella que me está esperando que un momento va a llegar, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Y dice Darío, y ser sin rumbo, ser, bueno, y aquí él va mencionando, y sufrir por la vida, por la sombra. Entonces, acá en este poema nos vamos a dar cuenta cómo Darío se va manifestando. Bien, les dejo de compartir esta parte y les voy a compartir el otro material, lo tengo por acá, para que lo visualicemos. Ok. Dice lectura, poema de prosas profanas. Este es otro que es importante que lo conocemos. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta dentro de las personas 22 que tengo, que están presentes. ¿Tienen alguna pregunta?
de acuerdo a lo que he ido hablando. A ver, mis estudiantes que están conectados. A ver, chicos. Todo bien, profe, todo bien. Ok, gracias por su amabilidad de responder. Ok, entonces, hablando más de los poemas de prosas profanas, aquí tenemos al cisne, al bendito cisne que él menciona. Lee el poema, dice, identifique el tema y características del modernismo, resuelva los ejercicios planteados. Entonces, acá dice el cisne. Fue en una hora divina para el género humano. El cisne antes cantaba solo para morir. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir. Sobre las tempestades del humano océano, se oye el canto del cisne, no se cesa de oír, dominando el martillo del viejo humano, o las trompas que cantan espada de argantir, o cisne, le dice, o sacro pájaro, si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo la hermosura de la hermosura la princesa inmortal. Bajo tu blanca alas la nueva poesía concibe una gloria de luz y de armonía, la Helena eterna y pura que encarna el ideal. Entonces, ¿qué tenemos? Si hacemos un análisis de lo que tenemos acá, nos damos cuenta que lo que tenemos es un soneto. Tenemos una presentación de una rima consonante perfecto, plagada de figuras literarias por todos lados. Vamos a encontrar a un Darío con versos. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prácticamente el verso es alejandrino, porque aquí tengo una sinalefa, entonces el verso es alejandrino. ¿Qué quiere decir esto de alejandrino? Son versos de 14 sílabas. Entonces nos vamos a encontrar frente a un poema, a un soneto, un verso, un estructurado de 2 estrofas, de 2 cuartetos, con 2 tercetos, con predominio de versos alejandrinos. Ahí estamos frente a un soneto. Ok. Luego tenemos el otro, que es la fuente, que lo mencionaba. De igual manera, miren, 2 estrofas de 2 cuartetos con 2 tercetos, con rima consonante plata, plata con mata, ardiente con fuente, ingrata, consciente, desata, perdón, ingrata con desata, viviente consciente, murmullo con orgullo, abismo con mismo y panteras con fieras, rima consonante perfecta. Y de igual forma tenemos donde predomina la mayoría versos alejandrinos, con rima consonante perfecta. ¿Qué más les puedo decir en cuanto al tema? Sabemos que esto es joven, te ofrezco el don de esta copa de plata, para que un día puedas colmar la sed ardiente, la sed que con su fuerza la muerte mata, mas debes abrevarte tan solo en una fuente, es la fuente de la juventud. Otra agua que la suya tendrá que ser ingrata. Busca su oculto origen en la gruta viviente, donde la interna música de su cristal desata. Aquí encontramos también, pero entre características de la poesía, del prosa profana, lo que es la musicalidad, junto al árbol que llora y la roca que siente. Miren que aquí él hace alusión a lo que hace en lo fatal. Guíate el misterioso eco de su murmullo, haciendo por los riscos ásperos del orgullo. Baja por la constancia y desciende al abismo, cuya entrada sombría guardan 7 panteras. Todo esto tiene una significación. Miren esto. 7 panteras con 7 bestias fieras, llena 7 pecados capitales. Miren, 7 panteras, 7 pecados, las 7 llena la copa y bebe, la fuente está en ti mismo, o sea, la salvación está en ti mismo también. Entonces, si se dan cuenta, dejamos prácticamente entrever que Darío se va manifestando de otra manera en su poesía. Ok, otro de los materiales que acá menciona es una lectura de poemas de prosas profanas, no, este es. Ok, dentro de lo que está en el aula virtual, vamos a ver que en aula virtual también tenemos algunas cosas que también se las necesito dar a conocer. Se menciona en la lectura complementaria de la sonatina, vamos a colocarlo, vamos a abrirla primero. Poema de prosas profanas, sonatina. Vamos a escuchar la musicalidad y el uso de los colores
predominantes ahí. En el poema de Sonatina. Ya se los comparto. Ok, ahí estamos. Entonces dice Darío, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Aquí está un ritmo muy elocuente y el uso de los colores. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La aliteración presente aquí. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. La musicalidad. Y en un vaso olvidado se desmaya el flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa sigue por el cielo de oriente. Aquí está una aliteración. Escuche la musicalidad. La libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? Aquí está un epíteto. ¿O en el dueño orgulloso de perlas de Hormuz? Aquí está una aliteración. Esta repetición de esa o es una aliteración. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar. Ir por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimos en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los neslumbos del norte, de occidente las dalias y la... Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardias, custodian 100 negros con 100 a la barda, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. O quién fue Ipsipila que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de rosa y marfil, quien volara a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, le vuelve a decir, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermosa. Calla, calla, princesa, dice el hada madrina. En caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el astor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Ya la princesa no quiere nada. Lo que quiere la princesa es su libertad. Esa ansia, ¿verdad?, de libertad. Eso es lo que persigue la princesa. Ok. También tenemos el poeta pregunta por Estela, que era lo que les decía, dentro del poema por Estela, nos vamos a encontrar a otro tipo de Darío, otro Darío donde él le hace la pregunta a Lirio, que qué se hizo su esposa, le pregunta. Miren que es uno de los poemas más tristes que hay, porque es el único lugar donde Darío viene a desahogar las penas y lo encuentra ahí. Aquí está, miren. Lirio divino, le dice, lirio de las anunciaciones, lirio florido, florido príncipe, hermano perfumado de las estrellas castas, joya de los abriles, a ti la blanca diana de los parques ducales, los cuellos de los cisnes, las místicas estrofas de cánticos celestes, dado empirio la mano de las vírgenes. Aquí le pregunta a él. Lirio, boca de nieve, donde sus dulces labios la primavera imprime. En tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras, sino el ícor excelso de las flores insignes, lirio real y lírico, que naces con la albura de la hostia sublime de la carla y del lino sin mácula de la sobrepelliza. Aquí le pregunto, ¿has visto acaso el vuelo del alma de mi Estela, la hermana de Ligea, porque mi canto a veces es tan triste? Él se llega a desahogar a donde guarda los restos de su esposa. En este momento Darío está muy lleno de dolor porque cuando él regresa se da cuenta que su esposa ha sido y lamentablemente deja una carta y en esa carta
deja la custodia de su único hijo, que en ese momento, que era producto del matrimonio, lo deja a cargo de sus padres, de los padres, sin permitirle a Darío que tome el lugar de padre. Él sí puede, él llega, ¿no? Él se da cuenta de ese momento y en ese momento de dolor lo único que él hace es regresar a donde ella está, donde yace prácticamente sus restos al cementerio y es ahí donde él tiene una conversación prácticamente con Elirio. Y Elirio, ustedes saben que Elirio es prácticamente, él lo compara con la parte, el lirio es blanco, ustedes saben, y la castidad, ¿no? El alma, y lo compara con la rosa pecadora, porque eso significa lo rojo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, él hace una súplica para saber qué pasó con su amada Estela. Como la Estela era el poeta, era su esposa, la esposa muerta, aquella esposa que él ansiaba volver a verla, pero que nunca más lo llegó a tener. Hay un complementario, muchacho, del análisis métrico de lo fatal. También está un video complementario especial sobre prosas profanas. Ya les hablé de todo lo que estaba acá, lo hice, siempre trato de hablar rápido para poder abordar lo que tengo que abordar en los 40